El día de hoy me da mucho gusto presentarles a la doctora Hilda Lomelí Buyoli. Ella es investigadora titular SNI 2 del Instituto de Biotecnología de la UNAM. La doctora Lomelí estudió maestría y doctorado en el IBT en los laboratorios de los doctores Javier Soberón y Paul Izardi respectivamente. Hizo posgrados en la Universidad de Heidelberg con el doctor Peter Seaborg y en el Mount Sinai Hospital de Toronto con el doctor Andras Nagy. En ambos laboratorios el modelo de estudio fue el ratón y en Toronto empezó a trabajar en biotecnología del desarrollo. Desde 1998 dirige un grupo en el IBT dedicado a la biología del desarrollo y a partir del año 2008 introdujo el modelo de pesebra al que actualmente se dedica. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Ya tengo... ¿Se escucha? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Agradezco también al doctor Moret su invitación y pues me da mucho gusto poder presentar en este instituto que está realmente muy, muy bonito. Voy a dividir mi plática en dos partes. En la primera parte les voy a hablar de la implementación del sistema CRISPR-Cas, la implementación y su uso en el pesebra, que es el modelo con el que trabajamos en el laboratorio. Y en la segunda parte de un par de proyectos en los que generamos a través del CRISPR mutaciones y tenemos fenotipos en el desarrollo embrionario. Entonces les voy a contar un poco los resultados de estos proyectos. Entonces, bueno, probablemente en esta audiencia y en casi cualquier audiencia científica ya todos están familiarizados con el CRISPR-Cas, por lo menos a nivel general, pero voy a permitirme presentar una muy breve descripción del sistema. Como saben, se basa esencialmente en una endonucleasa de origen bacteriano que se llama Cas9, y esta endonucleasa tiene la característica de cortar al DNA en ambas cadenas y además de formar un complejo con un RNA que funciona como guía y lo transporta o lo lleva a sitios específicos en el genoma. Entonces el guía esencialmente pues reconoce a su blanco formando un híbrido. Tiene otra característica necesaria que se llama la secuencia PAM, que está hacia el final del blanco, y es todo lo que requiere para llevar a la Cas hacia su sitio blanco en el genoma. La otra parte del sistema se obtiene de la célula, que cuando se corta el DNA en ambas cadenas se induce un sistema de reparación, el non-homologous enjoining, que no es muy preciso. Debido entonces a esta imprecisión se introducen errores y eso es lo que lleva a cambios en la secuencia. Entonces, digamos, aquí hay una línea histórica de todos los progresos desde el origen, desde el descubrimiento del sistema CRISPR-Cas primero en bacterias, muchos años de trabajo en bacterias, pero principalmente lo que les quiero mostrar es el 2013, que fue el año donde por primera vez se introdujo una mutación en eucariotes, de manera, bueno, donde ya se tuvieron todos los componentes del sistema para poder diseñar y mutar en un lugar deseado el genoma de una célula eucariote. A partir de entonces, como seguramente han visto en la literatura, ha habido una impresionante revolución en el uso de la metodología, de tal forma que ya hay más de 1500 o 1800 artículos publicados que en algo mencionan la técnica, y se han reportado todo tipo de aplicaciones y usos imaginados, como aparte de la pérdida de función, que es el uso más sencillo, hay quien ha podido meter lo que llaman multiplex, o sea, varias mutaciones al mismo tiempo, metiendo varios guías y, por ejemplo, generar en un solo evento, mutar varios genes que producen un cáncer. Hay quien, diseñando los guías de manera estratégica, puede producir modificaciones grandes en los cromosomas, como translocaciones, inversiones, y después, bueno, para este tipo de usos, el sistema de reparación que opera es el que les mencionaba,
el non-homologous joining, y si se provee de una secuencia con homología, junto con el guía y la Cas, lo que se logra es inducir otro sistema de reparación de tal forma que se puede hacer también recombinación homóloga, y eso permite hacer reparaciones concretas, hacer los llamados knock-ins, donde uno puede meter un reportero, un gen fluorescente, en fin, que todas las aplicaciones se han establecido. Y uno de los usos que me parece aún más interesante es el hecho de haber identificado los sitios que tienen actividad de los dominios que dan actividad endonucleasa, y posteriormente, al mutarse estos dominios y quitar la actividad endonucleasa, lo que tienen es una Cas que puede llevarse a cualquier lugar, es como una proteína de docking, que si la asocian al guía la pueden llevar a cualquier lugar del genoma, pero no ya para cortar al DNA, sino que ustedes la pueden asociar a otros efectores. Entonces pueden asociarla a un activador de la transcripción, a un inhibidor, o bien a algún regulador epigenético como una metiltransferasa, o a una fluorescencia y hacer como FISH in vivo. O sea, ustedes pueden utilizar esta proteína para literalmente hacerle lo que quieran al genoma de las maneras más finas y variadas. Entonces, seguramente también han ido siguiendo en la literatura algunos de los ejemplos ya de aplicación biomédica en medicina más sobresalientes, la mayor parte todavía hechos en líneas celulares infectadas, como por ejemplo generar resistencia al virus de HIV, generar resistencia al virus de la hepatitis B. También se está avanzando enormemente en proponer formas de corrección genética de enfermedades monogénicas, como es la fibrosis quística o la distrofia muscular, varios tipos de anemia, e incluso in vivo ya se han hecho algunos experimentos de resistencia a HIV en macacos, o el tratamiento de hemofilia B en ratón. Entonces nosotros, desde que salió la primera publicación de manipulación del genoma en 2013, nos interesamos especialmente porque nuestro trabajo es con pesebra y no era posible hacer mutaciones específicas en el pesebra. Lo que se usa para inactivar la expresión genética es la inyección de moléculas antisentido, que en este caso están modificadas y se llaman morfolinos, pero los morfolinos pues tienen una acción transitoria y presentan una serie de limitaciones importantes, tanto de especificidad, de variabilidad, porque cada embrión es inyectado de manera independiente, y de toxicidad. De hecho, ahora que existe el CRISPR, muchos de los fenotipos que en algún momento se reportaban con morfolinos no se han podido recapitular en las mutantes. Entonces, era muy importante poder tener un método de mutagénesis. Antes de contarles entonces cómo establecimos el CRISPR-Cas en el pesebra, les quiero un poco platicar de las maravillas de este modelo. Es un excelente modelo, se ha vuelto muy popular en los últimos 20 años, tanto para estudios de tipo básico como de tipo biomédico o biotecnológico. Varias de sus bondades o características sobresalientes es que tiene un desarrollo embrionario externo y muy rápido. A las 24 horas están formadas prácticamente todos los primordios de sus órganos, tiene progenies muy numerosas, es prácticamente transparente durante la etapa embrionaria y en algunas partes de las etapas larvarias. Existen un montón de líneas reporteras fluorescentes, de tal forma que puede uno hacer cruzas y ver por fluorescencia el funcionamiento de los órganos, y por supuesto es un modelo muchísimo más accesible que los modelos mamíferos. En el 2013, que se ensambló su genoma, se vio que el pesebre y los humanos comparten el 70% de la información genética y más del 82% de los genes que son responsables de enfermedades. Entonces, esta característica del desarrollo externo, o sea, desde luego no es un mamífero, pero debido a esto se han podido generar varios modelos de enfermedad
y por su desarrollo externo y las cantidades de peces que puede uno observar en una pecera, pues es básicamente, o sea, ese es el único sistema vertebrado disponible para hacer estos ensayos que llaman de high throughput, para diseño y descubrimiento de fármacos, o sea, tener montones de embriones o de larvas en una pecera y seguir la actividad, la bioactividad y toxicidad de agentes químicos. Y, por ejemplo, por su transparencia puede ver uno cómo va evolucionando un tumor, puede probar disruptores endocrinos, y ha habido modelos tanto de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Es también, se puede usar como biosensor para evaluar la contaminación del agua, y además es un modelo ideal para el estudio de la regeneración, porque se regeneran sus aletas y oído. Entonces, aquí les quiero mostrar un poco cómo es el desarrollo en las primeras horas. Esto que ven aquí es el vitelo. Estamos en un estado de 2 células, aquí hay 2 células, entonces hay un polo vegetal y un polo animal, y aquí ven cómo se va dividiendo sus células en el polo animal. Esto que vamos a ver son 18 horas de desarrollo. Después de que se dividen, empieza un movimiento que es el de la epibolia, que empieza a recorrer al vitelo, y muy rápido empieza la organogénesis. Ahorita van a ver cómo ya se forma el ojo, se forman las somitas, y ya tienen los ejes y todos los órganos formados hacia las 24 horas de desarrollo. Aquí les muestro algunas de las imágenes que van a ser importantes para lo que les voy a ir platicando. Entonces, este es el cigoto recién fertilizado, este es el polo animal y la célula única, y durante las primeras 3 horas del desarrollo, el embrión, como en muchos otros vertebrados, no así en los mamíferos, depende esencialmente de lo que haya depositado en mensajeros y proteínas por parte de la madre, porque la transcripción del cigoto no inicia sino hasta aproximadamente el estadio de 1000 células. Entonces toda esta etapa depende de los mensajeros de la madre. Después inician varias etapas de, sobre todo, migración celular, como la epibolia, la determinación de los ejes dorsoventrales y anteroposteriores, y aquí tenemos ya larvas de 24 horas y de 72 horas. Entonces el CRISPR-Cas en pesebra, ¿cómo se lleva a cabo? Lo que se hace es tomar estos cigotos recién fertilizados, inyectar en el núcleo, microinyectar en el núcleo la Cas, o sea, la Cas y el RNA guía, ambas, el mensajero pues de la Cas y el RNA guía, aunque ahora ya hay quien ha intentado inyectar la proteína. Estas dos se producen, como ustedes saben, por transcripción in vitro en el laboratorio, se inyectan, y lo que uno va a obtener aquí son larvas o pececitos, embriones, donde hay un mosaicismo, porque vamos a tener células donde no va a haber habido ninguna mutación, otras donde probablemente hay mutaciones en un solo de los alelos, y otras donde hay mutaciones bialélicas. Entonces vamos a tener combinación de estos tipos celulares, o bueno, más bien de células con estas características. Y si uno tiene suficiente cantidad de células con mutaciones bialélicas, puede observar un fenotipo desde esta etapa que se llama F0, ¿no? Son los fundadores estos, pero necesita muy buena eficiencia para observarla desde esta etapa. Entonces, lo que nosotros hicimos para probar si funcionaba el método, inyectamos la Cas9 con el RNA guía de una enzima que es la tirosinasa, y la tirosinasa interviene en el metabolismo, o sea, es la enzima a través de la cual se produce melanina. La melanina es lo que le da las líneas, las rayitas al pesebra, y entonces si uno muta la tirosinasa, que es un gen muy estudiado, o sea, no es que nosotros hicimos esto por primera vez, simplemente estábamos usándolo como reportero para ver cómo funcionaba el método. Si uno muta la tirosinasa, se pierde la melanina y los peces se vuelven albinos. Y entonces lo que nosotros hicimos fue inyectar, aquí vemos la inyección solamente de la Cas9, y estos que ven aquí, todas estas manchas negras, son los melanocitos. Y entonces después inyectamos, bueno, en el mismo experimento inyectamos la Cas9 junto con el RNA guía, y logramos ver una enorme proporción de albinismo.
y esto pues, nos dio mucho entusiasmo porque literalmente esto ocurrió en nuestro primer intento, nuestra primera inyección, y entonces pues más que nada esto nos dice pues, lo generoso que es este sistema y explica también por qué hay muchísima gente que se ha puesto a utilizarlo, ¿no? Entonces, una vez que se tiene esto, que se tienen los embriones fundadores, hay que establecer la línea transgénica. Y para esto, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos algunos de los, o sea, cuando uno hace este experimento, pues inyecta cientos de embriones. Entonces tomamos algunos para ver si tienen mutaciones, y esto se hace, ahorita les voy a hablar un poquito más cómo nosotros lo hacemos, pero básicamente por todas las técnicas de biología molecular que ustedes conocen, como es secuenciar, ver si se destruye un sitio de restricción o identificar moléculas heterodúplex. Entonces, si se confirma que hay mutaciones, lo que se hace es dejar crecer los peces para después, en las aletas, se corta la aleta que se regenera y de ahí se obtiene DNA para ver si confirmar que son mutantes y después cruzar con embriones, con peces silvestres para que se herede la mutación y así se genere lo que se llama la F1, que ya es la que nos va a servir, ya es homogénea, ya no es mosaico y nos va a servir para obtener lo que queremos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros en el laboratorio buscamos si hay mutaciones? Bueno, amplificamos de cada embrión la región que quisimos mutar y si hay mutaciones vamos a tener cadenas con mutaciones y cadenas silvestres que al combinarse van a formar moléculas heterodúplex o moléculas homodúplex y estas pueden identificarse tanto por electroforesis en genes de acrilamida, donde aquí se muestra un ejemplo de cómo lo hacemos, o bien usando una enzima comercial, una endonucleasa de T7, que justamente identifica los mismatches y nos permite ver los productos e incluso calcular el porcentaje de mutagénesis. Entonces, hicimos esto. Aquí se muestra un ejemplo, aquí tenemos varios embriones. Vemos aquellos donde en un gel de acrilamida vimos heterodúplex y de aquí los mandamos a secuenciar y finalmente confirmamos que realmente teníamos mutaciones de lesiones, algunas de lesiones grandes, otras no tan grandes, y también inserciones en algunos casos. Entonces, bueno, a la fecha ya hemos generado varias líneas mutantes. También hemos logrado recapitular fenotipos que antes habíamos estudiado con el uso de estas moléculas antisentido y obtuvimos el mismo fenotipo. Y lo que les voy a platicar a continuación es el trabajo que hemos hecho con algunas de las líneas transgénicas. Entonces, voy a hablar primero de BAP57. ¿Quién es BAP57? Bueno, BAP57 es una subunidad que es parte de un gran complejo remodelador de cromatina, que quizá ustedes conozcan. Este complejo remodelador en levaduras se llama el complejo Swiss-Nif y en mamíferos se conoce como el complejo BAF. ¿Y qué hace este complejo? Principalmente, bueno, estos ensamblajes de por lo menos 14 subunidades tienen actividad de desplazar los nucleosomas en los cromosomas, mover los nucleosomas para facilitar la entrada de factores proteicos y así abrir, o sea, tienen una gran relevancia en lo que es la transición de heterocromatina a cromatina, abrir espacios para que entren factores transcripcionales y pueda activarse la transcripción. Entonces, el complejo BAF tiene una importancia enorme en la regulación de la expresión genética, tanto en el sentido de activar como de reprimir. Participa de manera muy importante en el balance entre proliferación y diferenciación, y este complejo como una única entidad es uno de los más mutados, junto con P53, en situaciones de cáncer. De hecho, es varias de las subunidades se ha demostrado su característica de supresor tumoral. Entonces, influye muy importantemente en la iniciación y la progresión del cáncer. Bueno, en mamíferos particularmente, no así en otras especies inferiores, en vertebrados más bien,
la mayor parte de las subunidades se produce por genes homólogos en isoformas, o sea, hay varias isoformas de cada una de las subunidades, y además hay splicing alternativo, y entonces eso genera un montón de posibilidades de combinatorias, y en los últimos años se ha podido identificar que ciertas subunidades son características de complejos que participan en momentos específicos del desarrollo embrionario o en etapas particulares, como por ejemplo hay cierto complejo que tiene que ver con el mantenimiento de la pluripotencia, y hay sustituciones que ocurren para generar un complejo que tiene que ver con la cardiogénesis, y otras sustituciones para generar otros subcomplejos que tienen que ver con el desarrollo neural. Entonces, obviamente, si se mutan algunas de esas subunidades que son como alternativas, se tienen fenotipos más específicos, pero si se muta algunas de las más esenciales, pues hay fenotipos muy, muy severos. Entonces, hay de hecho 4 subunidades que son como el core del complejo y que son necesarias para que haya simplemente remodelación in vitro. Si estas se mutan, se observan fenotipos muy, muy severos que tienen que ver con, o sea, desde los heterocigotos o desde etapas muy tempranas del desarrollo. Si se mutan, en cambio, otros que son accesorios y tienen que ver más con las interacciones in vivo, se obtienen fenotipos más específicos de retinogénesis, cardiogénesis, algún proceso del desarrollo en particular. Nosotros el que estudiábamos, como menciono, es BAP57. BAP57 es interesante porque es un gen que aparece en metazoarios, o sea, este complejo no tiene BAP57 en levaduras, y es codificado por un solo gene, a diferencia de los otros. Aparece sí, en animales nada más, está siempre presente en todas las combinaciones del complejo BAP, tiene un dominio de unión ADNA, que es esta caja HMG, y este dominio no es secuencia específica, pero reconoce cierta estructura que se llama four-way junction, que es la que es el DNA distorsionado, que es el que mimetiza los sitios de entrada del nucleosoma. Entonces, es uno que tiene una posibilidad de ser muy importante desde el punto de vista de la arquitectura de la cromatina. Se han identificado varias proteínas que interaccionan con BAP57, pero no me da tiempo entrar en detalle. Destaca su interacción con el receptor de estrógeno y andrógeno, y en humanos mutaciones de BAP57 se han asociado a un síndrome muy severo, que es el de Coffin-Siris, y a la propensión a formar meningiomas. Entonces, en ratón no se han hecho knockouts desde el principio, pero hay inactivación condicional en el timo, y se ha visto que tiene que ver con el desarrollo de los linfocitos T. Bueno, BAP57, como sería de esperarse, se encuentra en todos los estadios del desarrollo y en todos los órganos en donde se ha probado si está. Entonces generamos mutaciones con el CRISPR en los exones, en uno de los exones del inicio, y obtuvimos 2 alelos, uno que tiene una deleción de 4 y otro que tiene una deleción de 8. En ambos casos se altera la fase de lectura y se produce un péptido pequeño en donde se pierden todos los dominios importantes. Entonces, en estos cruzas ya empezamos a identificar heterocigotos y homocigotos, y aquí les muestro ya una cruza en donde tenemos ya la F2 y vemos el fenotipo que se genera a los 4 días del desarrollo. Entonces hay tres cosas así más evidentes, que es la curvatura corporal, hay una disminución en el tamaño del ojo, y hay también el edema cardíaco que se observa aquí, que nos habla de posible problema en el desarrollo del corazón. Entonces, como sería esperable de la progenie, alrededor del 25% presentan este aspecto, que sería lo que uno esperaría de homocigotos nulos, y cuando se hace la genotipificación hay una correlación de 100%, o sea, estos individuos son homocigotos nulos, los que se ven normal son heterocigotos o silvestres, y esto se observa con los 2 alelos que generamos y con cruzas heteroalélicas, lo que nos habla de que realmente se debe ese fenotipo a esa mutación. Y aquí en un western mostramos que
Realmente en la mutante homocigota nula se pierde la proteína, mientras que en el heterocigoto hay una cantidad todavía, comparada con el silvestre. Y para comprobar 100% que esto es específico y que la mutación se debe, o más bien el fenotipo se debe a la mutación en BAP57, hicimos experimentos de rescate. Y todo esto era importante porque seguramente han visto que uno de los cuestionamientos que ha estado todo el tiempo presente del CRISPR es qué tan frecuentemente se producen mutaciones, las que llaman off-target, o sea, fuera de su blanco. Entonces había que demostrar contundentemente que este fenotipo se debía realmente a la pérdida de BAP57. Entonces aquí vemos, para hacer este rescate, lo que hacemos es cruzas de heterocigos de BAP57, que después les inyectamos el mensajero de BAP en la etapa de una sola célula y vemos si se rescata. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que alrededor del 25%, que son las mutantes nulas, estamos siguiendo particularmente esto del edema cardíaco, tienen el edema cardíaco, y en los microinyectados con el mensajero, esa cantidad se reduce hacia el 6%, de manera muy, muy significativa. Y estos embriones, no les mencioné, que se mueren entre el día 5 y 6, los que tienen todas estas alteraciones. Entonces, esta es la muerte que ocurre en la mutante, que es alrededor del 25%, los homocigotos nulos, y esta se rescata de manera muy importante cuando se inyecta el mensajero. Entonces, demostramos que realmente la mutación en BAP57 que se introdujo por CRISPR es la que produce este fenotipo, y nosotros nos concentramos primero en estudiar este problema de la cardiogénesis, principalmente porque otra de las enormes virtudes del pez cebra, especialmente para estudiar la cardiogénesis y el desarrollo cardiovascular, es que puede vivir sin circulación sanguínea varios días porque intercambia oxígeno con el agua, y a diferencia del ratón, por ejemplo, que muere muy tempranamente cuando tiene este tipo de afecciones. Y aquí vemos otra vez lo que les mencionaba de la transparencia, donde aquí ven el corazón normal y aquí ven el corazón alterado. Voy a mostrar lo que vemos. Este es el embrión silvestre, y ven el corazón latiendo y el flujo sanguíneo, y aquí ven el corazón de las mutantes, que está como pues diferente, no está como integrado como se ve aquí. Tiene muchos menos latidos, hicimos el conteo de los latidos y no se observa el flujo sanguíneo como en este caso. Entonces, pues esa es la otra maravilla de poder ver desde afuera el desarrollo y en un organismo transparente. Entonces hicimos lo mismo aquí, cortes. Estos son cortes de larvas para ver también el tejido en la zona del corazón, y confirmamos esto. Este es el pez normal, estas son las mutantes, dos casos de la mutante nula, donde vemos el ventrículo y el atrio que están defectuosos, pero sobre todo el atrio se ve como que no se conecta con el sistema cardiovascular, se ve fuertemente alterado. Entonces, aquí nada más brevemente menciono cómo es el desarrollo del corazón en el pez cebra. Desde muy temprano, desde estas etapas que les mostré antes de la epibolia, se generan los cardiomiocitos, y los cardiomiocitos desde entonces ya tienen un destino que va a ser de ventrículo o de atrio, aunque todavía no son células ventriculares o atriales, apenas son precursores, y hacia las 12 horas estos cardiomiocitos se ubican en dos zonas, así de manera bilateral. Después viene un momento hacia las 18 horas donde migran hacia la línea media, colapsan y empiezan a formar el tubo cardíaco, y después hacia las 36 horas empieza a haber lo que se llama el looping, o sea, la orientación del corazón hacia un lado, y luego finalmente se produce la formación del canal atrioventricular. Todos estos que ven aquí son genes que se van expresando a lo largo del proceso, y tampoco me da tiempo de hablarles con detalle del proceso, pero básicamente lo que queríamos es utilizar algunos que son marcadores característicos. En este caso utilizamos 3 marcadores, que son uno de ventrículo,
otro de atrio y otro en general de cardiomiocitos, para ver si se están produciendo los cardiomiocitos y para ver si se está diferenciando a células de ventrículo y atrio. Entonces hacemos hibridación in situ, que supongo que conocen esa técnica, y aquí vemos en estos embriones a las 48 horas la expresión de este gen CMLC2 en el corazón. Sí se forman los cardiomiocitos, vemos el ventrículo y una parte del atrio. Vemos, sin embargo, que está esta forma característica de hay otra mutante que se llama Hairstring, que se ve así, que quiere decir que no se hace este looping, que se ve acá como uno de un lado y otro del otro, aquí se ve como una línea. Y después vemos un marcador de células ventriculares, en donde se ve relativamente normal el ventrículo en las mutantes, y después vemos un marcador de células atriales, en donde sí vemos que la señal del atrio disminuye significativamente. Entonces esto junto con los cortes y eso nos dice que aparentemente el atrio es lo que está más afectado y no está conectando bien con el resto del sistema vascular y que tiene menos células, pero para confirmar esto es necesario hacer un conteo de células del atrio. Entonces después lo que hicimos es hacer cuantificación por PCR cuantitativo de varios factores cardiogénicos que son importantes. Les digo que no voy a hablar en detalle, pero estos dos, NK2.5 y 2.7, son como master genes que dirigen el desarrollo del corazón, y varios de los otros son regulados por estos y se van expresando en distintos momentos importantes de la cardiogénesis. Entonces hicimos este PCR cuantitativo. Para algunos de los marcadores, como BMP4, por ejemplo, no encontramos una diferencia alguna entre las mutantes y los silvestres. Encontramos un aumento no muy importante, todavía no sabemos si es estadísticamente significativo, nos falta intentarlo más veces, de TBX5A. Encontramos una disminución, sí significativa, hacia la mitad de este factor que es NKX2.7, pero lo más interesante fue NK2.5, donde encontramos un aumento de como 11 o 12 veces. En las mutantes se dispara la expresión de NK2.5. Entonces hicimos un seguimiento a lo largo de otras etapas de desarrollo. Desde los 2 días ya se ve un incremento de 4 veces, hacia los 4 días ya tenemos un aumento superior a los 10 veces. Entonces esto es interesante porque NK2.5 es un factor que participa en distintas etapas de la cardiogénesis, en mamíferos, en la especificación de progenitores cardíacos y en la morfogénesis de las cámaras. En el pez cebra regula la extensión del tubo cardíaco, y esto es interesante por lo que vemos en el atrio, y la proporcionalidad de las cámaras. O sea que el exceso de NK2.5 limita la formación de células atriales y promueve la formación de células del ventrículo. Entonces esto hace mucho sentido con lo que estamos observando. Y también es importante porque distintas enfermedades congénitas del corazón en humanos se deben a mutaciones en este gen, que es NK2.5. Y además, el síndrome del que les hablaba al principio, el de Coffin-Siris, que se observa en las mutantes de BAP57, también presenta problemas del corazón. Entonces, todo esto hace mucho sentido. Y entonces las conclusiones, hasta dónde vamos de este proyecto, todavía nos falta, es pues que hay defectos en estos órganos, cardiogénesis, ojo y extensión corporal. Se producen cardiomiocitos que migran y forman el tubo cardíaco. Se forman las dos cámaras, pero hay defectos morfológicos. Hay un looping anormal. Se diferencian las células del ventrículo, pero las del atrio probablemente en menor grado. Y el corazón bombea, pero más lentamente. Y está disminuido el flujo sanguíneo. Y hay muchas cosas que queremos hacer. Queremos, bueno, por un lado, rescatar el fenotipo del corazón con el morfolinos de NK2.5, a ver si descendiendo se rescata. Vamos a hacer conteos de células del atrio y del ventrículo y mapear en el genoma los sitios de unión en ausencia y presencia de BAP57, cuando el complejo tiene o no tiene BAP57 por ChIP-seq. Bueno, tenemos en realidad varios otros planes con este proyecto. Quizá no vale la pena entrar en detalle en cada uno de ellos. Entonces,
Ahora les voy a pasar a contar de otro de nuestros proyectos, que es la mutación en este otro gen, que se llama SIM10, en particular en P se llama SIM10A. Entonces, SIM10 es un gen en el que nos interesamos originalmente porque también interacciona con subunidades del complejo remodelador de cromatina, como BAP57 y ARID. Sin embargo, o sea, cuando originalmente pensamos que podría ser parte del complejo remodelador, después resultó que no es parte de ese complejo, y también tiene interacciones con factores transcripcionales como P53, como SMAD3, como el receptor de andrógeno. Y entonces, más bien, SIM10 tiene un homólogo que se llama SIM7, y estos dos genes son conservados en varias especies desde los insectos, y tienen un dominio particular, o sea, más característico, que es el SP ring, y el SP ring es característico de otra familia de proteínas, o sea, los clasifica por ese dominio dentro de una familia de proteínas que se llaman las pías, y estas familias, las pías están involucradas en un proceso que se llama sumulación. No sé si lo conocen, no me voy a meter en detalle, pero la sumulación es muy parecida a la ubiquitinación, y es la adición de un covalente de un péptido sumo, que se parece mucho a ubiquitina, y la adición de ese péptido modifica la actividad de las proteínas. Entonces, parece que podría ser que las proteínas SIM actúen dentro de este proceso de sumulación como ligasas de sumo. En mamíferos se ha demostrado que SIM10 estimula la transcripción mediada por estos factores, P53 y SMAD3, y también estimula la transcripción mediada por el receptor de andrógeno, la cual es también mediada por el complejo BAP, y esto lo hacen en conjunto, por lo que se supone que podría actuar SIM10 interaccionando con factores transcripcionales y con factores de remodelación. Entonces, en resumen, o de manera breve, se considera SIM10 como un coactivador de la transcripción, que todavía no se sabe cómo actúa, puede ser dentro de la ruta de sumo o de manera independiente, interactuando con factores transcripcionales, con factores de remodelación. En mosca, en vivo, en mosca hay fenotipo, el fenotipo de este gen produce fenotipos homeóticos, y en ratón la mutación de SIM10 tiene letalidad embrionaria. Entonces, nosotros, como se mencionó antes trabajábamos con ratón y habíamos empezado a trabajar con este gen, y entonces habíamos hecho una caracterización de su expresión en el desarrollo embrionario, y a diferencia de BAP57, que está por todos lados, este tiene una expresión bastante más interesante, discreta y asociada a procesos específicos del desarrollo. Entonces, por ejemplo, en la extremidad se expresa aquí en lo que se llama la zona polarizante anterior, en el momento en que se define la identidad de los dedos, o sea, el patrón anteroposterior de la extremidad, de la manita, y en la gónada embrionaria, justo en el momento en que se determina sexualmente, se mantiene su expresión en la gónada de machos, mientras que no se encuentra en la gónada de hembras. Entonces tiene distintos momentos en donde tiene patrones particularmente interesantes y asociables a procesos del desarrollo. Entonces, en pez, no sé, seguramente os saben, el pez cebra tiene el genoma duplicado, y debido a eso tiene casi todos sus genes se encuentran, tienen más genes homólogos para cada uno de ellos. Entonces, SIM10 está, que en mamíferos existe solo un gen, en pez existe SIM10A y SIM10B, pero según eso es lo que encontramos, SIM10A es el que tiene mayor identidad con SIM10 de mamíferos, entonces nos concentramos en estudiar SIM10A. Vimos también su expresión más o menos en el desarrollo, y no me voy a meter en detalle, pero hay algunos, o sea, aquí lo vimos a partir de la etapa, empezamos a analizar desde una etapa intermedia como las 6 horas del desarrollo, vimos que aparece regionalizado, especialmente en el cerebro, en la zona ventral del cerebro, y también está en las aletas, igual que el otro está en las extremidades, pero no tiene exactamente el mismo patrón que tienen mamíferos. Y también lo vimos a las 72 horas, tiene un patrón muy interesante en la retina neural, en el ojo, y tiene también un patrón interesante en el intestino. Entonces,
mutamos este gen, también generamos 2 alelos, esto es lo que les enseñaba al principio y se me ha olvidado mencionar, quien estableció el método CRISPR-Cas en el laboratorio es el estudiante que luego generó esta línea, que se llama Francisco Castillo y es de doctorado, y quien hizo el trabajo de BAP57 es el estudiante Jorge Castillo, que también es estudiante de doctorado. Aquí se generaron también 2 alelos, una mutante en donde se pierden 7 nucleótidos y una donde se pierden 22. Esta que gana 3 pues no nos sirve porque se mantiene en fase, entonces estos 2 alelos sí cambian la fase de lectura y nuevamente producen un péptido pequeño donde se pierden todos los dominios importantes. Entonces pues tenemos ya las cruzas de estos peces F1 que son heterócigos mutantes. Y lo que encontramos en este caso es que hay letalidad embrionaria, a diferencia del otro que se muere desde los 4 o 5 días. Estos embriones se mueren gradualmente desde el día 13 y van desapareciendo de la población. Esto es el 100% de lo esperado, que es el 25% en realidad de la población. Y aquí vemos cómo va descendiendo la representación de los homocigotos nulos. Hacia el día 21 ya prácticamente se han muerto casi todos, pero interesantemente no se mueren todos, sobrevive un porcentaje, se mueren el 80%, entonces nos quedan alrededor del 5% de las larvas nos quedan vivas. Y el por qué se mueren, o sea, aquí tenemos larvas en donde no observamos ningún defecto evidente. Ya hicimos también cortes histológicos y lo único que recientemente notamos, pero todavía nos falta tener estadística que lo confirmen, pero aparentemente estos peces no logran inflar la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es un equivalente evolutivo al pulmón y es muy importante para que los peces puedan nadar y subir por alimento. Entonces, esto nos suena que hace sentido porque justamente se mueren cuando ya después que se les acabó el vitelo empiezan a tener que alimentarse, depender de su capacidad para alimentarse. Entonces posiblemente por eso se mueran, no lo sabemos, pero en este momento nos hemos centrado en otro aspecto que es interesante, que es estos que sobreviven y que llegan a etapas adultas. Entonces llegan a etapa adulta y son, decíamos, fértiles, los machos son completamente normales. Ahora sabemos que las hembras, aunque son relativamente fértiles, tienen una fertilidad muy, muy disminuida, pero lo que nos permite el tener estos peces mutantes homocigotos nulos es que puede uno ver otro aspecto que es lo que se llama la herencia materna, que antes les contaba. Entonces, si uno cruza heterócigos, pues normalmente las hembras van a tener los gametos, los descendientes, los cigotos recién fertilizados, van a tener una dosis del gen, y como si recuerdan les había mencionado que las primeras partes del desarrollo durante 3 horas hasta las 1000 células depende exclusivamente de lo que se haya depositado en la madre, o sea, no le sirve de nada lo que pudiera aportar el padre. Entonces, cuando se tiene un alelo bien, se puede rescatar. Pero cuando se tienen estas hembras que son nulas y que ambos alelos están mutados y por lo tanto sus ovocitos no tienen ninguna dosis materna, entonces ahí se puede ver qué pasa, de qué manera depende el embrión de la dosis materna. Y eso es exactamente lo que en este momento estamos estudiando en esta línea. Y entonces lo que hicimos fue cruzar esa hembra homocigota nula con embriones, con peces, y da igual si son peces silvestres o son peces mutantes en este caso, porque como les digo, no importa lo que aporte el padre. Y lo que encontramos es, si ven, aquí está dividiéndose el embrión. De hecho, bueno, este es el embrión normal.
y este es el embrión mutado. Y vemos las primeras divisiones celulares. Entonces aquí ven cómo se van produciendo las células. Aquí cómo intentan producirse las células, se forma el septo de división y como que se deshace. Aquí siguen dividiéndose, aquí vamos a mover ahorita el embrión, y sigue en una sola célula, o sea, no logra dividirse, como que lo intenta, se estira, trata de formar un septo, pero no logra dividirse. Entonces, pues vimos qué pasa con el DNA, o sea, aquí tenemos embriones a las 3 horas, aquí ven, aunque no se ve muy bien, no se apagaron esas luces, se me olvidó decir, pero aquí se ven los núcleos, el DNA se tiñe, porque esta es una tinción de DAPI, y lo que vemos en 3 de los descendientes de la mutante es que el núcleo forma una gran masa, o sea, como que el DNA está en fase S, se está replicando, pero no hay ni cariocinesis ni citocinesis, entonces está dividiéndose y formándose grandes, o sea, masas de DNA sin poder dividirse. Entonces aquí vemos la cuantificación de este fenómeno. Aquí vemos estos individuos que se ven aquí, son entre el 80 y 90% de los embriones que ponen estas hembras mutantes nulas. Entonces aparentemente da igual si se cruza con un pez normal o con un pez mutante, y es lo que se espera para una mutante de herencia materna, que casi la mayor parte de sus embriones, o sea que la penetrancia debe ser cercana al 100%, que es lo que uno observa aquí. No sabemos todavía qué está pasando, pero quisimos ver la expresión en los ovocitos, y es lo que vemos aquí. Hicimos hibridación in situ, estos son cortes de los ovocitos, y lo que ven son ovocitos de distintas etapas, desde los más tempranos, en donde ya se ve que sí se está como concentrando en una zona. Aquí se ve que se va concentrando en un gradiente en lo que creemos que va a ser el polo animal, y ya en los ovocitos más maduros está claramente regionalizado. Aquí lo tenemos en una horn mount, y son ovocitos del estadio 4, en donde vemos que la expresión se concentra en una zona, que es la zona que se llama micropili, y es donde va a iniciar la fertilización. En otras imágenes que tenemos recientemente vemos como que no se descondensa el DNA que deposita el macho, entonces no sabemos todavía qué está pasando, pero aparentemente no puede iniciar el ciclo celular. Bueno, entonces las conclusiones de esta parte de este proyecto es que la pérdida de SIM10A lleva a letalidad larvaria entre los días 13 y 23, que en las mutantes no se infla la vejiga natatoria. Esta es una observación nueva y tenemos que ver si tiene que ver con eso la mortalidad general, o sea, la más abundante. Y en las que sobreviven, pudimos ver que la pérdida de herencia materna en el cigoto impide el avance del ciclo celular, pero el DNA sí continúa su replicación, y sin embargo no hay ni citocinesis ni cariocinesis. Entonces, pues esto es todo lo que les iba a presentar, creo que les presenté. Aquí están los estudiantes del laboratorio, y estos dos son los que presenté sus proyectos, y son los que originalmente, estas 3 personas, Roberto, Jorge y Francisco, los que montaron el CRISPR en el pez. Pues es todo. Muchas gracias.